Buenos días, buenas tardes, tal vez buenas noches, profesora. Nuestro grupo, conformado por Pedro Scherer y Edgardo Cabeza, quien le habla, presentaremos acerca de la caracterización de la soldadura en el acero P92, tanto en su condición justo después de ser soldada, así como con el tratamiento térmico posterior al que fue sometido. A continuación, Pedro le hablará sobre la clasificación de él. Bueno, el acero P92 está dentro de la clasificación de los aceros CEF. ¿Qué son estos aceros? Son aceros Creep Strength Enhanced Ferritic Steels. Están compuestos principalmente por cromo de un 9 al 12% y también por molibdeno, vanadio, niobio, wolframio, cobalto, boro, níquel y nitrógeno. La resistencia del creep que tienen estos aceros es debido a los precipitados que tienen y también a endurecimiento por solución sólida. La microestructura es principalmente compuesta por martensita revenida, la cual tiene disuelta en sí los precipitados finos y gruesos. Los precipitados finos son de la forma MX, donde el metal puede ser niobio o vanadio, los cuales se unen ya sea carbono o nitrógeno. Y los gruesos son de la forma M23C6, donde el metal puede ser fierro, cromo o molibdeno. ¿En qué se usan estos aceros? Se usan aplicaciones a alta temperatura, principalmente en plantas de generación de energía con energía fósil, en parámetros de valor supercrítico. Esto quiere decir que se usan para calderas o cañerías o cualquier lugar donde haya vapor presente y muy alta temperatura. Sin embargo, suelen presentar fallas en la soldadura. El problema de estos aceros es que dentro de los elementos que lo componen hay muchos que son estabilizadores de la ferrita. Entonces, es muy probable que al solidificar la soldadura se forme ferrita delta. El objetivo del paper entonces es controlar la formación de ferrita delta y mejorar las propiedades mecánicas con el post-well heat treatment. Ahora, ¿cómo se genera este control de ferrita delta? Es a través del metal de aporte, el cual contiene una disminución en elementos estabilizadores de la ferrita, como el silicio y el cromo, y un pequeño aumento de elementos estabilizadores de la austenita, como el carbono, manganeso, níquel o cobre. Bueno, las condiciones a las que fue sometido el acero en cuestión fue mediante la soldadura SMO con un pre y post heating, con el objetivo de terminar eliminando o reduciendo al máximo la cantidad de hidrógeno que esta va a absorber del ambiente, de manera que va a reducir, tratar de evitar por completo, la fragilización por este mismo. El tratamiento térmico al que son sometidos estos tipos de acero fue tanto normalizado como a un revenido. El normalizado fue realizado desde 1040 grados Celsius durante 1 hora, para luego ser tratado con el revenido y al que fue sometido durante 2 horas a 760 grados Celsius. ¿Por qué normalizado primero? Claramente es porque debido a la cantidad de elementos aliantes es suficiente para generar una estructura martensítica, a la cual es necesaria revenirla para poder obtener la martensita revenida y que tenga las propiedades mecánicas adecuadas para el uso que Pedro describió. Bueno, el metal de aporte, como también lo mencionó, es bastante parecido a los elementos del metal base, considerando tanto la adición y sustracción de elementos alfágenos y gamágenos. Las muestras con las que se trabajó fue mediante el uso de FESEM, que es el Field Emission Scatter Electron Microscopy, en la microdureza Vickers y un ensayo de tracción a temperatura ambiente. Bueno, aquí tenemos un esquema de cómo es la microestructura del acero P92, recién recibido de fábrica. Como podemos ver, este es el Prior Austenitic Grain Boundary, o el PAG, como lo conoceremos en el futuro. Este grano es el grano que previamente fue austenita, que se transformó en granos en una superficie de martensita. Estos son los subgranos que están compuestos por paquetes de martensita o listones, como les llamaban en el paper, y donde en el borde de los listones se depositan los precipitados gruesos o los M23C6. Y dentro de los listones es donde se ubican los MX, que son los precipitados finos de niobio o vanadio. Si hacemos un zoom dentro del borde del listón,
obtenemos esta microestructura en la cual se pueden ver los M23C6 en el borde del listón y sueltos en el interior están los MX. Esta microestructura de por sí presenta unas propiedades de un UTS de 678 megapascales y un porcentaje de elongación del 23%. Aquí podemos ver micrografías del esquema mostrado anteriormente. Como se puede ver, aquí están lo que son los packs. Aquí existe un grano claramente notable. Y aquí están los subgranos, donde están los last boundaries o lo que vienen a ser los bordes del listón de martensita. En los last boundaries se pueden observar aquí los granos de los precipitados gruesos de M23C6 y dentro están los MX. Ahora, este es un zoom, igual que en el APPT anterior, donde aquí se pueden ver los coarse precipitates, que son los M23C6, los precipitados gruesos, y dentro están los finos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede luego de haber realizado la soldadura? Claramente podemos observar hacia la izquierda el cordón de soldadura en donde todo fue absolutamente fundido. La zona más cercana al cordón se llama CGHAZ. Básicamente es Coarse Grain Heat Affected Zone. Y este corresponde a la zona más gruesa debido a la disolución de precipitados que lo vamos a ver más adelante. Bueno, y luego viene la Fine Grain Heat Affected Zone, que son las zonas de granos más finos, para finalmente terminar en la unión con el metal base con la Intercritical Heat Affected Zone. Sí, ¿puedes seguir, por favor? Bueno, en la figura A, superior izquierda, se puede observar el cordón de soldadura propiamente, en el que podemos observar que hay ferrita delta debido a que completamente se fusionó el metal y esto es lo que se trata de evitar. ¿Por qué? Porque a medida que si hay demasiada ferrita delta va a terminar reduciendo las propiedades mecánicas como la ductilidad y tenacidad, y si hay muy poca, esto puede generar, como lo vimos en clase, otro tipo de problemas que basan en solidificación. Bueno, pero esta ferrita delta es la que se trata de evitar. ¿Qué tenemos? Además, los columnar lat, que es básicamente la martensita, que en este momento, como está fundida, sin tratamiento ni nada, es básicamente martensita sin revenir, por lo que va a ser demasiado dura. ¿Qué tenemos ahora en la zona B? Corresponde a la zona de granos gruesos. Y a diferencia del anterior, aquí ya no se presenta la ferrita delta porque básicamente no tuvo espacio para generarse. Sin embargo, ahora podemos observar que los granos tienden a ser más grandes, como los delimitan los last boundaries y los pags. Esto sucede debido a que los precipitados de M23C6 y los MX se disuelven debido a las altas temperaturas. Básicamente llegan a las temperaturas por el orden sobre la A sub C3. Eso quiere decir que se disuelven en la matriz y queda endurecido por solución sólida y sin ningún precipitado que contenga este crecimiento del borde de granos producto de la temperatura. Luego podemos observar en el Fine Grain Zone que de ahí finalmente encontramos una porción de precipitados que están sin disolver, lo que permite este agarre, encapsulamiento del grano para que no se siga expandiendo, de modo que al momento que va creciendo el PAG no tiene este impedimento, esta barrera energética que le va a delimitar el tamaño y le va a otorgar las propiedades mecánicas como tal. En cuanto a los last boundaries, estos también tienden a ser más pequeños porque obviamente están delimitados por los PAG, que son más pequeños también. Bueno, ¿y qué sucede en el Intercritical Heat Affected Zone? Básicamente podemos encontrar ahora zonas listados de martensita que son equiaxiales y
precipitados que están sin disolver, pero en mayor cantidad. ¿Y qué sucede ahora con estos precipitados? Es que tienden a engrosarse. ¿Por qué? Porque hay ciertas porciones que se tienden a disolver, a difundir, entonces el precipitado se engruesa y disminuye la cantidad de precipitados presentes en distintas zonas. Esto va a significar que van a haber formación de nuevos packs que tienden a ser un poco más pequeños, normales, similares a los de la fine grain, y además van a haber packs que son bastante más grandes, que corresponden a los viejos, y los cuales con menor cantidad de precipitados distribuidos tienden a crecer demasiado, y esto genera también cambios en las propiedades mecánicas, como es la disminución de la dureza, por ejemplo. Bueno, estas son las micrografías después del post-well heat treatment, donde de la misma forma aquí está lo que había en el cordón de soldadura. Como se puede ver, ahora hay una formación martensítica, y están los last boundaries ahí que son más encapsulados en el lugar. Por otro lado, este es el coarse grain heat affected zone. Podemos ver los packs claramente formados ahí arriba, y hay precipitados finos y precipitados gruesos, los cuales se empezaron a formar debido a que el calor que se le añade al sistema genera la difusión de los elementos que estaban dispersos en la matriz debido a la disolución de los precipitados en la soldadura. Aquí esta viene a ser la fine grain heat affected zone, en la cual ocurre el mismo fenómeno, donde los precipitados que se mantuvieron presentes fueron capaces de anclar los bordes de grano de manera que estos no crecieron, y así se pudo prevenir la recristalización de ellos. Y esta es la zona intercrítica, en donde ocurre nuevamente el mismo fenómeno. Los elementos que habían quedado disueltos volvieron a formar precipitados, y los cuales anclaron los bordes de grano. Cabe destacar que al disolverse los precipitados que existían en un principio, quedó gran cantidad de carbono disuelto, carbono el cual se usó más para formar los precipitados gruesos que los finos. Por ende, existe una mayor cantidad de M23C6 que de MX según a como eran antes en la condición as-receipt. Este es un esquema de cómo es todo el proceso a lo largo desde el as-receipt hasta el after post-well heat treatment. Aquí podemos ver claramente los precipitados M23C6 en los last boundaries, y dentro de ellos están los MX. Una vez que se suelda, podemos ver que se disuelven todos los precipitados gruesos y quedan presentes algunos de los precipitados más finos, de los que no se pudieron disolver. Después de que se enfría la soldadura, se vuelven a formar algunos de los M23C6, que eran los que habían quedado, los que eran más gruesos, y también quedan presentes, se vuelven a notar los listones de martensita. Sin embargo, después del post-well heat treatment, cuando estos se vuelven a engrosar, y como se ve comparando el after post-well heat treatment y el as-receipt, se puede ver que los M23C6 ahora son más gruesos y que los MX ahora son en menor cantidad. Eso es lo que les explicaba recién, que conlleva a que las propiedades mecánicas del post-well heat treatment, si bien son mejores que las del after cooling, no son mejores que las del as-receipt. Bueno, acá podemos observar un poco los resultados únicamente del fine grain heat affected zone, que viene siendo la más importante porque es básicamente donde viene ocurriendo la fractura, y donde podemos encontrar, por ejemplo, en la figura A, básicamente viene haciendo las líneas que mostraba Pedro de los cordones que se formaban de estos carburos M23C6. En particular, de la figura A a la figura C se analizó la muestra de
un solo carburo, que se pensaba que era carburo, y se trata de confirmar mediante el análisis EDS, en el que se observa que tienen suficientes, bastantes concentraciones de cromo, tungsteno y molibdeno, que son los propios que forman los carburos. Y así como en la imagen B, se observa también la cantidad de elementos que poseen en esa imagen a lo largo de todo el eje X. Y acuerdo a lo que comentaba en el paper, las cantidades de hierro eran suficientemente bajas, y mientras que el cromo, el tungsteno y molibdeno eran lo suficientemente altas. Eso significaba que habían esta diferencia entre elementos alfágeno y gamágeno, que tienden a formar los carburos. Y bueno, al momento de formar los carburos, se nota esta dispersión de los elementos, tanto del metal base, que empiezan a difundir entre la matriz. Y se pueden observar también en las imágenes pequeños puntitos que son un poco más transparentes, los que vienen a corresponder a los MX que están distribuidos homogéneamente en la matriz. Bueno, para comprobar las propiedades mecánicas de todo el proceso, es que se hace un ensayo de tracción tanto al acero as received, al as weld y al post-weld heat treated. Como se puede ver, el acero as weld tiene una fractura inmediata, no alcanza a tener más del 12% de elongación. Sin embargo, al post-weld heat treated llega a los niveles de 23% de elongación. De la misma forma, comparando los UTS, se puede ver un claro aumento del UTS, donde el UTS del post-weld heat treated llega a valores cercanos a 674 megapascales, donde antes era alrededor de 600. Ay, me equivoqué. ¿Sí? Bueno, este era de 664 y sube a 785 megapascales. Y en ambos casos, o sea, en el post-weld heat treated, se puede ver que la fractura se origina entre la fine grain heat affected zone y el over tempered base metal. Bueno, y en cuanto a los ensayos de microdureza que fueron realizados, podemos observar mediante los cerritos que están en la línea negra continua, es la condición justo después de ser soldada, as welded. Mientras que las que están en la línea roja, segmentada, aparentemente segmentada, es con el tratamiento térmico posterior a la soldadura. Observamos claramente la diferencia en dureza. Esto se debe principalmente porque la temperatura a la que fue sometida en el tratamiento térmico permiten la disolución de los precipitados, permiten la precipitación de los elementos que estaban disueltos en la matriz, y debido a que el endurecimiento por solución sólida es mayor al endurecimiento que generan los precipitados, se ve esta diferencia en la disminución. A diferencia de la condición as welded, en el cordón de soldadura, que básicamente en esta zona, se encuentran los mayores valores debido a que está todo el material prácticamente fundido, así como el carbón y el nitrógeno que tienden a formar los precipitados de MX, así como los que tienden a formar los de M23C6. Bueno, ¿y por qué se ven estas discontinuidades en la cima? Básicamente se debe a al multipaso de al momento de soldar del electrodo, generando que se autorrevenga a cada instante a medida que va pasando. Esto quiere decir que van a haber zonas en que todavía, una vez pasada, se está enfriando, se alcanza a templar, y al momento de que va la segunda pasada, por decirlo así, esta con la temperatura de las zonas adyacentes se tiende a autorrevenir. Entonces tenemos zonas que están templadas y revenidas en distintas zonas.
provocando esta heterogeneidad a lo largo del cordón. ¿Y qué sucede con los fine grain heat affected zone? Bueno, ellos se ubican están como justo en el descenso de la curva. Se entiende que los coarse grain tienden a ser más duros porque poseen una mayor cantidad de elementos disueltos debido a que están más juntos al cordón, y como ya dije, el endurecimiento por precipitación sólida es bastante severo. Luego encontramos el fine grain, que tienden a precipitar, o sea, a mantenerse los precipitados, generando un menor endurecimiento para posteriormente llegar al intercritical, que posee las peores cualidades en cuanto a dureza, lo que se debe más que nada a la mezcla de una baja endurecimiento por solución sólida, la cantidad de precipitados que posee, ya que está casi igual que el metal base, y a que hubo zonas viejas de los PAGs, de los Prior Austenite Grain Boundaries, en que como no tenían estos delimitantes por tener precipitados, pero no lo suficientes para anclarlo, terminan con zonas con granos muy grandes, y estos granos grandes evidentemente reducen la dureza del material en esas zonas. Bueno, a modo de conclusión, es importante destacar la importancia del endurecimiento por solución sólida y por precipitación que tienen estos aceros, ya que al momento de soltar se desbalancean estos mecanismos de endurecimiento, ya que disminuye la cantidad de precipitados y aumenta considerablemente el endurecimiento por solución sólida, lo cual conlleva también a una fragilización del metal y que concluye en una segura falla en la soldadura en el acero. Por otro lado, la eficiencia del post-wear heat treatment recae en una importante mejora en la ductilidad y en el UTS del acero, ya que el acero as weld presentaba una elongación muy menor a la post-wear heat treated, de hecho era la mitad. Y el UTS aumenta considerablemente respecto a la condición as weld. Bueno, y en cuanto a la continuación con la eficacia del post-wear heat treatment, se observa claramente la disminución en la dureza, que permite que ahora haya este aumento en la tenacidad, generando que por lo menos en el cordón de soldadura, se traspase la falla, la rotura, la fractura, generando un mayor espectro de trabajo en el que pueden ser sometidas a carga en esa soldadura en específico, en esa zona que fue soldada. Bueno, y para hacer un poco de análisis crítico en cuanto a la ferrita delta, en el paper no se tendió a hablar mucho sobre esto, más que decía directamente que si se formaba ferrita delta, esta era automáticamente mala. Sin embargo, con lo que se ha investigado y también lo que se alcanzó a ver en clases, se sabe que la ferrita delta debe estar entre un 5 y un 10% en fracción volumétrica. ¿Por qué? Básicamente, si tenemos bajo un 5% de ferrita delta, esto significa que no va a haber suficiente eutéctico que se forme al momento de solidificar, y este líquido eutéctico al momento que vaya solidificando desde el centro, las dendritas no van a tener líquido suficiente entre medio para compensar la compactación volumétrica, generando que al momento de solidificar completamente hayan vacíos, hayan poros o directamente se agriete. En cambio, si hay sobre 10% de ferrita delta, esto puede generar también problemas que eran básicamente los que aquí se describían. Falta de tenacidad, problemas con la ductilidad y la resistencia mecánica. Entonces, se asume que la gente del paper estaba hablando de que los contenidos de ferrita delta tienen que haber sido sobre un 10%. Sin embargo, hubiese sido interesante si
hubiesen contabilizado la fracción volumétrica que ellos encontraron en las distintas zonas del cordón. Bueno, y en cuanto al análisis que se realizó del FESEM, este también fue presentado de manera un poco demasiado directa, diría yo, ya que no hay una referencia respecto a un punto anterior en el análisis de las cantidades de hierro, en las cantidades de cromo, en las cantidades de molibdeno, para decir, wow, este es menor en comparación a si no hubiese sido tratado térmicamente. Entonces, al momento de presentar los datos, lo ideal sería que presente un antes y un después con el análisis para verificar in situ la cantidad, la variación, la magnitud de la variación entre uno y otro. O si no, otra buena medida de haber presentado los datos es que al momento de ver los gráficos del contenido de los elementos de cada elemento en distintas zonas, poner una escala en la que se tenga una referencia respecto del porcentaje en total, ya que estaban con los mismos datos directos que la entregaban del análisis, sin poder establecer así un criterio más correcto, por decirlo así. Otro asunto que cabe destacar respecto a la ferrita delta es que ella solamente hay que prevenirla respecto a la composición del filo del metal, pero una vez que se forma en la solidificación del cordón de soldadura, el post-Belkin treatment no es capaz de revertirla. Por ende, es necesario controlarla previamente en la soldadura. Y con esta última idea, damos por finalizada la disertación. Espero le haya gustado, profesor. Muchas gracias, profesora.